Vamos a comenzar a dar inicio a esta segunda parte del primer ciclo de las jornadas de debate sobre salud crítica. Ayer estuvimos también reunidos acá, hubo 2 mesas, las dos súper interesantes. La primera fue sobre experiencias de salud popular. Vinieron compas de diferentes organizaciones a contar sobre trabajo en torno a los barrios y todo lo que tiene que ver con salud popular. Y la segunda abordó todo lo que es modelo médico hegemónico y la estrategia del APS. Las dos, la verdad, que fueron súper ricas. Se generaron preguntas, instancias de debate, hubo alrededor de 60 personas. Así que nos llevamos una experiencia muy linda. Hoy pretendemos lo mismo, que cada una de las mesas generen preguntas, que haya un intercambio. La primera mesa de hoy es sobre nuestro rol como trabajadores de la salud y la segunda mesa es sobre producción crítica de conocimiento científico. Nosotros, me parece que no lo dije, somos todos compañeros de La Brecha, los que más le pusimos cabeza a estas jornadas y manos sobre todo también. Somos compañeros de Hagamos lo Imposible, de la Comisión de Salud y de Brecha Sindical. Bueno, vamos a estar cerrando también la noche de hoy con música, con comida rica, con algo rico también para tomar, para superar el frío y para celebrar este encuentro que es necesario y que bueno, siempre es una instancia de crecimiento. Así que los esperamos, va a estar tocando Atarraya, nos vamos todos para el Sexea, porque bueno, allá es donde se hace posible esto de tocar y quedarnos a comer. ¿Empezamos? Bueno, adelante, bienvenidos. Los compañeros a ver del panel. Juanpa, Alberto y también. Bueno, esta mesa es sobre nuestro rol como trabajadores de la salud. La conformamos Facundo, que soy yo. Soy militante de Brecha Sindical y médico residente del PRIM Lanús. Juan Pablo Borda, que es delegado de la Junta Interna de ATE del Hospital Allende de Lomas de Zamora. Dora, licenciada en Trabajo Social, que es de la Comisión Directiva de SICOP de Lomas de Zamora. Y Alberto, delegado del Hospital Alvear en los 70, que van a contar experiencia un poquito. Yo voy a arrancar el panel. La idea fuente del panel es el rol de los trabajadores de salud. Y a la hora de pensar de cómo encararlo, me surgieron bastantes disparadores. Entonces, al principio, para acomodarlo, empezaba a pensar qué es la salud y cómo juega la salud en la sociedad. Entonces, desde La Brecha pensamos que la salud es un organizador social más, ¿no? No es el principal, pero sí entendemos que es un organizador social. Lo entendemos porque a través de la historia, las diferentes comunidades y las diferentes sociedades le han dado a ciertos sujetos el rol específico de trabajar en la salud, porque en otras situaciones históricas, sobre todo en el sanitarismo, las ciudades se han edificado a partir de la salud, y además porque colectivamente, individualmente, somos atravesados por la salud todos los días, en cualquier instancia, en nuestra alimentación, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra sexualidad, etc. Y además nos contraponemos a las posiciones adaptacionistas, que son una línea más de los 60, que proponían que la salud como la capacidad del sujeto a adaptarse al ambiente. Nosotros creemos que la salud y los procesos de salud, enfermedad, atención están ligados a los procesos de lucha, la lucha de los individuos para afrontar un padecimiento, la lucha de una comunidad para salir de una adversidad o un proceso adverso, o la lucha de una sociedad por crear un mundo justo. Entonces, entendiendo la salud como organizador social, cobra diferentes significados en los diferentes momentos históricos. Ahora vivimos en un sistema capitalista, y un sistema capitalista entendemos que es un sistema desigual, un sistema injusto, donde hay explotación del hombre por el hombre, donde una gran mayoría de la población produce riquezas y a la misma vez es la que pasa hambre y es pobre, y donde una pequeña minoría se apropia de las riquezas que produce ese pueblo y además la dirige según sus intereses mezquinos. Entonces,
¿Qué significa la salud y qué significancia, qué simbología tiene la salud en un sistema capitalista? Bueno, nosotros digamos que claramente la salud en este sistema está ligada y es una fuente de riquezas para esas pequeñas minorías. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo lo vemos en la sociedad? ¿Cómo lo vemos en el día a día, en la práctica cotidiana? Bueno, nosotros entendemos, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es el sistema de salud que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos un sistema de salud mixto y el sistema que está configurado por un subsistema público y un subsistema privado y uno de obras sociales. Entendemos que el subsistema público funciona mal, pero funciona mal porque hay mala administración, porque hay una mala gestión de los funcionarios, de los políticos, porque hay ineficacia en los métodos que utilizan. Bueno, para nosotros no, para nosotros no hay ingenuidad en ese sentido. Lo que existe sí son intenciones políticas. Que funcione mal su sistema público va en beneficio de las riquezas y las ganancias del sector privado. Esto se ve sobre todo, por ejemplo, en la falta de estructuras, en la precariedad laboral que tienen los trabajadores de salud en el día a día, en el sistema público, produce la fuga de los trabajadores al sistema privado, que no es una fuga absoluta, porque sabemos, y los que trabajamos en salud, sabemos que existe el poliempleo. O sea, es decir, los trabajadores de salud en su mayoría hoy en día tienen más de un trabajo. ¿Por qué tienen más de un trabajo? Entendemos que el sistema privado ofrece quizás mejores salarios, mejores condiciones laborales, pero el sistema público ofrece estabilidad laboral. Entonces los trabajadores de salud prefieren tener más de un trabajo a someterse a trabajar en condiciones pobres como están ocurriendo hoy en día en los hospitales y en las unidades sanitarias. Esta fuga relativa de trabajadores del sistema privado produce barreras objetivas de la población al acceso a la salud. Hay una sobresaturación del sistema de salud público. Y al haber una sobresaturación y existir esas barreras objetivas y subjetivas, la población termina fugando y siendo atendida en el sector privado. Entonces el principal benefactor de un sistema de salud público que no funcione correctamente terminan siendo las instituciones privadas. Entonces, ¿cómo comprendemos cuál es nuestro rol como trabajadores, retomando la pregunta inicial, en este sistema que funciona de esta manera tan injusta, tan cínica y tan injusta sobre todo? El principal rol que tiene para nosotros el capitalismo, el principal rol que tiene el capitalismo para los trabajadores de salud, es tratar de restituir al enfermo lo más rápido posible a su lugar de trabajo. Es decir, que nosotros funcionamos como garantes de la reproductibilidad del sistema, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en medicina, que es mi especialidad o mi especificidad, nos enseñan el cuerpo humano por órganos y los órganos por enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de solucionar la enfermedad de ese órgano, estamos garantizando la salud de la persona. Sabiendo, con todo lo que discutimos ayer, que ese concepto es falso, entendemos, sin embargo, que no es ingenuo, que ese concepto inculcado así es para garantizar que esa persona se deje de sentir mal y vuelva a su lugar de trabajo lo más rápido posible para garantizar la reproductibilidad del capitalismo. Además de recomponer las fuerzas laborales lo más rápido posible, quitando los síntomas, tenemos dos roles más, sobre todo con el sistema privado de salud. Por un lado, los trabajadores de salud pueden trabajar en el sistema privado y por ende producir ganancias directamente, y por otro lado producimos ganancias de manera indirecta. ¿Cómo producimos ganancias de manera indirecta? Bueno, nosotros, como hablábamos ayer, el pensamiento que rige a los trabajadores de salud es el modelo médico hegemónico, que entre sus estructuras de pensamiento y de resolución de problemas implican gastar una suma de recursos en estudios complementarios, en medicaciones que son enormes. Ahora, cuando nos ponemos a ver quiénes producen esos insumos, quiénes producen las maquinarias de estudios complementarios y quiénes producen la medicación, son toda industria privada. Es decir, que cuando nosotros salimos a una consulta, el paciente sale con una pila de medicamentos y una pila de estudios, bueno, en realidad estamos generando una pila de guita para esa industria privada. ¿Cómo hacemos para no caer en esta lógica? Digamos, porque parece que terminamos siendo cómplices de este sistema que es injusto, que en realidad un poco lo somos si no adoptamos una posición crítica. Y nosotros creemos que hay que adoptar una posición crítica en al menos 3 aspectos que hacen a la salud, a las dimensiones de salud. Obviamente que hay un montón más para discutir,
yo pienso particularmente que hoy en día tendríamos que avanzar como trabajadores en comprender a fondo tres cuestiones. Una es cómo contraponernos a estas prácticas del modelo médico hegemónico. La segunda sería cómo pensar y reflexionar sobre las limitaciones que tiene un sistema de salud mixto, si es así como digo yo, que tan lineal, de que existe un sistema de salud privado y por ende va a ser beneficiado sobre un sistema de salud público, si es viable un sistema de salud único de salud, un sistema único de salud en el capitalismo, si es un sistema único de salud lo que buscamos como modelo de sistema. Y por último, reflexionar sobre la organización, superar los individualismos y organizarnos con la clase trabajadora, con nuestros compañeros de trabajo y con la comunidad también. Sobre el punto A y B, que es modelo médico hegemónico y los sistemas de salud, no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar más sobre la organización de los trabajadores. Y en este sentido yo creo que fuertemente que las herramientas que tenemos para organizarnos están al alcance de nuestras manos en la cotidianeidad. Nosotros todos los días vamos al trabajo y compartimos una serie de problemas y una serie de contradicciones con nuestros compañeros de trabajo que tenemos que superar colectivamente. Bueno, en este lugar de trabajo, ahí donde enfrentamos las contradicciones, donde se produce esta identidad de trabajador con los compañeros y con la comunidad que vemos, es donde cobramos fuerza. Digamos, ese es nuestro poder, es nuestra primera línea de batalla, es nuestra primera línea de resistencia como trabajadores. Ahora, tenemos una tarea especial, los trabajadores de salud, que es construir espacios sindicales legítimos, combativos, por dos motivos fundamentales. Uno es el de luchar por reivindicaciones salariales y por mejoras en nuestros puestos de trabajo. Eso es fundamental. Nosotros no podemos laburar malas condiciones. Por dos motivos. Uno, por nuestra salud y la de nuestras familias. Y la segunda, porque las condiciones laborales con las cuales trabajamos afectan directamente a la calidad de atención a la persona y por ende a la calidad de salud que van a tener esas personas. O calidad en el proceso de salud, enfermedad, atención sobre todo. Por eso creemos fervientemente que la defensa de la salud pública es central en la lucha sindical, si no es algo secundario, no es que vienen primero nuestros intereses y después la salud pública. Tenemos que defender la salud pública, tenemos que garantizar una salud pública de calidad y universal. Bueno, por último, reforzar estos conceptos de fortalecer y repensar el sector organizado de los trabajadores como espacios masivos, con democracia de base, antiburocráticos, ¿sí? que expresen las reivindicaciones de la mayoría de los trabajadores, con independencia política y sobre todo tratar de lograr romper las barreras que existen entre lo sindical reivindicativo, es decir, nuestras luchas salariales, y lo sindical político. Creo un buen ejemplo para esto fue la lucha de los aceiteros en estos meses, no sé si están al tanto, pero los compañeros aceiteros lo que exigían era un salario mínimo y móvil, ¿no? que es el que figura en la ley de trabajo. Este salario ellos lo ponían en 14.000 pesos o por ahí. ¿No? Ellos decían que con esa plata era el salario mínimo que tiene que tener un trabajador y exigían para eso un aumento del 36% que era llegar a ese salario. Los compañeros aceiteros pensaban que reivindicativamente era muy fácil llegar a esa medida porque para las empresas privadas que lo contrataban era solamente resignar el 2% de sus ganancias, ¿sí? El 2% de la ganancia anual de las empresas privadas que contratan a los aceiteros garantizaba ese aumento. Pero como los compañeros aceiteros entendían que la reivindicación también era política, que la lucha también se tiene que dar políticamente, fueron más allá y entendieron que la lucha no era solamente por su sueldo, sino porque esa paritaria de 36% podía llegar a ser testigo del resto de los trabajadores y por ende el resto de los laburantes ir a buscar una paritaria del 36% al Ministerio de Trabajo. Entonces, está la lucha reivindicativa y está lo político que siempre tenemos que tener en cuenta. Y bueno, nada de esto, tenemos que tratar de desentrañar las contradicciones que existen en el sistema de salud, en el cotidiano, con nuestros compañeros de trabajo, con la comunidad. Tenemos que defender la salud de la población y aportar a la transformación de este sistema. Me parece fundamental comprender que no podemos construir salud en un sistema
que está enfermo. Nada más. Che. Bueno, buenas tardes. Muy buena la presentación de Facu, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y viendo cómo intervino y cómo hizo esta presentación, yo lo que quería hacer más que nada era comentarle la experiencia personal, que es poca, es del último año y medio aproximadamente, pero creo que es muy rica y de la que se pueden sacar muchas experiencias y muchos aprendizajes para el cotidiano nuestro a la hora de intervenir en los lugares de trabajo, como bien decía Facu, ¿no? Yo trabajo en un hospital materno-infantil que es municipal y está en un barrio de Loma de Zamora que se llama Ingeniero Budge. Para que tengamos una idea más o menos de lo que es el barrio, está a unas 10 o 12 cuadras de la Feria de la Salada y a unas 10 o 12 cuadras de Puente La Noria. Todos más o menos habrán visto en la tele lo que pasó en las últimas semanas en la feria, y entonces la zona es de riesgo en el sentido de que hay mafias de todo tipo, hay mucho narcotráfico en el barrio, más allá de que encima las condiciones socioambientales de la zona son realmente muy carentes. Hay de los últimos años se han llegado habitantes de todos lados del país, del interior y de países limítrofes, entonces hay muchos barrios nuevos, muchos asentamientos donde no hay agua corriente, donde no hay cloacas, donde no hay gas natural, electricidad, donde hay muchísima desocupación, donde la red del Estado, llámese escuelas, hospitales, salitas de las unidades sanitarias, no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Entonces todo eso redunda en que, por ejemplo, en el hospital nuestro, que es un materno infantil, que no tiene tiene servicios de casi todos los servicios médicos, pero no alcanzan a cubrir las necesidades. O sea, no tenemos, por ejemplo, cirugía, no tenemos traumatología de guardia, no tenemos una sala de internación para adultos, no tenemos terapia intensiva, siendo que en la zona, por ejemplo, el hospital general más cercano, que es el Gandulfo, está a 30, 40 minutos en ambulancia. O sea que cualquier paciente que necesite atención de mayor complejidad, es muy difícil que lo podamos asistir nosotros. En ese ámbito, nosotros trabajamos en un hospital municipal, que los laburantes municipales son de los más rezagados de los estatales. Estamos hablando de sueldos de un mínimo de 2.100, 2.200 pesos de básico para un administrativo, para un empleado de limpieza, y sueldos de 3.400, 3.500 para un licenciado en enfermería, alguien que ha hecho estudios universitarios, está cobrando más o menos esos sueldos, con lo que hace enlazándolo con lo que decía Facu, la mayoría de ellos o tiene dos trabajos, 2 empleos o 3 empleos, o realiza horas extras para tratar de cubrir lo que no puede complementar con el sueldo básico. Entonces hay trabajadores que hacen, no sé, guardias diarias de 12 horas, o sea, trabajo de 12 horas, en servicios que requieren la complejidad y la atención máxima, como puede ser neonatología, terapia intensiva, los consultorios, la guardia. Se hace realmente muy difícil en ese ámbito poder dar una atención que realmente lo requiera y que los pacientes además lo demandan, ¿no? Son pacientes que no tienen obra social, que no tienen una prepaga, que no tienen accesibilidad a un servicio privado. Entonces vienen al hospital y no se los puede cubrir con las atenciones que merecen. Ese es más o menos el contexto en el hospital donde nosotros trabajamos. Yo trabajo aproximadamente hace 3 años y en diciembre de 2013 surgió un conflicto bastante grande que en principio parecería que fuera por un hecho muy puntual y casi mínimo, que es que aumentaron el sueldo 500 pesos, una cosa así, a los trabajadores de seguridad del hospital. Se le aumentaba el sueldo a los trabajadores de seguridad y no al resto de los trabajadores que estaban en estas condiciones que recién les comentaba. Eso hizo que el resto de los trabajadores, más que nada los no profesionales, que son los que están más atrasados en cuanto a la escala salarial, realmente se enojaran muchísimo y empezara un proceso de organización de base muy legítimo y
y eso, bien de base, ¿no? Porque ellos mismos se llamaban una asamblea de autoconvocados porque no quería que, en primer momento no quería que interviniera ningún sindicato por el desprestigio que significaba que tenían dentro de los trabajadores el sindicato de municipales, que es el único que une los dos sindicatos que en ese momento tenía ámbito. Sindicato de municipales, para que tengamos un pequeño contexto también, es un sindicato totalmente burócrata, muy relacionado con los gobiernos de turno, que claramente no defiende a los trabajadores y siempre está llegado a las direcciones del hospital y del municipio, que no representa a ningún trabajador y que los trabajadores no los querían ni siquiera ver en las asambleas. Entonces, de manera muy intuitiva, los trabajadores se empezaron a organizar, nos empezamos a organizar, y empezaron a surgir las problemáticas que estábamos enumerando. El sueldo muy bajo, el no reconocimiento de la zona, se le llamaba la zona riesgosa, por el trabajo que significaba y por la accesibilidad que tiene esa zona. Y otra de las cosas que también complejiza la situación es que la mayoría estaba precarizado. Aproximadamente el 50-60% de la planta del hospital, que son unos 500 trabajadores, o son con contratos temporarios, no son planta permanente del municipio, o directamente son cooperativistas. Los planes de Argentina Trabaja, por ejemplo, hay muchos cooperativistas que van a trabajar como trabajadores de mantenimiento, de limpieza, administrativos, hasta algún enfermero que con esos trabajos totalmente precarios que muchos conocemos, los llevan a trabajar en el hospital. En ese plano los trabajadores realmente muy enojados se empezaron a organizar y se daban asambleas que no se habían visto en el hospital de hacía, no sé, 10, 15 o 20 años, con la intuición misma de no saber tampoco cómo trabajarlas, ¿no? No se sabía muy bien qué hacer. Se empezaron a hacer, por ejemplo, acciones dentro del hall del hospital, con reclamos hacia la dirección, con el enfrentamiento con los directivos, que además en ese momento eran médicos que también trabajaban en el hospital, o sea que era, por ejemplo, el director en ese momento era un pediatra que también hacía consultorio, o sea que estaba en el diario con los trabajadores, que eran del contacto íntimo. Entonces es muy difícil que sea un compañero tuyo, le estás reclamando, se da una contradicción muy fuerte, pero se dio y el reclamo no se terminaba de encauzar. Algunos que eran un poco más activos y se ponían al frente de algunos y algunas del conflicto, empezaron a darse la tarea de, por ejemplo, hacer alguna radio abierta en el hospital, que llamó muchísimo la atención y que a los políticos de turno por lo general les molesta porque hace que la comunidad se entere de los conflictos internos del hospital y no les gusta nada, por cierto. Eso hizo que la seccional de ATE en Loma de Zamora, que es ATE Sur, tuviera contacto con el conflicto y se pudiera acercar. ATE Sur es una seccional que, a diferencia de ATE provincia y nación, es oposición dentro del contexto general y tiene una mirada antiburocrática, combativa y desde las bases. Eso hizo que los compañeros de ATE se acercaran respetando muchísimo las decisiones de la Asamblea y aportando básicamente en una cuestión estructural que, por ejemplo, algo que si uno se organiza y parece algo muy simple, pero que realmente es nodal en la organización, que es, por ejemplo, los micros para acercarse de Ingeniero Budge a Loma. Si vos querés hacer una marcha en Loma de Zamora, si no tenés los micros para acercarte, realmente se limita mucho la actividad. O, por ejemplo, el micrófono y el parlante para poder hacer una radio abierta. Si uno no lo tiene, realmente la radio abierta es muy difícil llevarla adelante. Entonces los compañeros pusieron ese tipo de estructuras respetando las decisiones de las bases y permitió que la organización y la bronca de los laburantes se pudiera expresar de manera muy clara. Eso al sindicato de municipales claramente no le gustó y desde un primer momento trató de tirar para atrás la lucha, de frenarla. Hubo enfrentamientos muy fuertes con los trabajadores del hospital, llegado el caso de que fue tan importante la discusión que el secretario general del Sindicato de Municipales de Lomas se acercó al hospital cuando nunca viene y hubo un enfrentamiento en una asamblea realmente grande, de unos 60, 70, 80 en algún momento de la Asamblea de Trabajadores,
con toda la plana mayor de la burocracia de sindicatos municipales, y ahí se da, uno lo discute, ayer lo discutía las compañeras y los compañeros casi en una charla de lo que es la burocracia y la lucha de clase, y ahí se la veía en el plano práctico. La burocracia, ¿no? Parecía además una película, la mayoría son gordos, no sé por qué, ¿no? Pero eran todos ellos y todos los laburantes de este lado enfrentados, y los tipos nos decían que ellos tenían que representar además a 7.000 trabajadores del municipio, y que no podían en ese plano pedir el plaza planta masivo. Estamos hablando de trabajadores precarizados hace 7, 8, 9, 10 años o más en algunos casos, que no podíamos ir con esas demandas tan urgentes, que no podíamos pedir aumento. Estamos hablando de sueldo de 2.000 pesos, ellos decían que no podíamos pedir aumento. Recién Facu hablaba de canasta básica de 14.000 pesos, nosotros cobrábamos 2.000, imaginan lo que es eso, ¿no? Entonces, decirle eso a un laburante que no puede ir por sus reivindicaciones genera una bronca enorme, y en un momento de la discusión realmente fuerte, el sindicato, el secretario general llegó a decir que él personalmente paraba cuando a él se le ocurría. Imagínense, 70, 80 trabajadores, la mayoría mujeres, muy enojadas, casi los echaron del hospital, se tuvieron que ir, y desde ese momento el sindicato no viene de manera abierta al hospital nunca más. Eso hizo que buscáramos un tipo de organización totalmente diferente, porque no la encontramos en los sindicatos municipales, con la colaboración de ATESUR. Esto se dio más o menos en 6 meses, muy rápido. Y esto empezó en diciembre. En junio de 2014, 6 meses después, pudimos hacer una elección de ATESUR, porque en el plano de 2 o 3 meses se afiliaron más de 100 compañeros. Se desafiliaron de sindicatos municipales y se afiliaron masivamente a ATESUR. Eso nos permitió hacer una junta interna con los trabajadores del hospital, de la que, bueno, salí electo, por ejemplo, yo, uno de los 10 participantes de la junta interna, que además el proceso mismo de elección fue muy fuerte, porque obviamente el sindicato municipal trató de boicotear las elecciones diciendo que no había representación de ATE en el hospital. Trajo a una patota en este sentido, ¿no? Una patota de burocracia, que en algunos casos, no sé si también estaban con algunas barras bravas de la zona, que uno también lo ve en la tele, esto de que las barras bravas van a bancar a las burocracias sindicales, y ahí nosotros lo estábamos viendo en el plano práctico, a tratar de robarnos las urnas, algo así concreto. Se querían llevar las urnas. Los trabajadores nos pusimos como en una gran solidaridad de clase, todos juntos, y se hizo frente a la burocracia. Estamos hablando de mayoría de mujeres, mayoría de trabajadores que no están acostumbrados a ir al frente, al choque y a poner el cuerpo, y sin embargo todos lo hicimos, y perdieron. O sea, la burocracia y las mafias se tuvieron que retroceder, y nosotros llevamos adelante la elección. Es más, había trabajadores que no estaban de turno ese día y se acercaban a votar. Es muy fuerte verlo esto, porque todo el laburo que uno hace y que lo discute y se enfrenta, los compañeros lo apoyan, quizá no con un discurso, quizá no con una declaración muy encendida, pero sí poniendo el cuerpo y arriesgándose y decirte: yo confío en vos y me pongo al lado tuyo y vamos a enfrentar a estos tipos, y nos elegimos nosotros mismos. Se llevó adelante la elección, elegimos los 10 delegados y delegadas. Claramente fue un triunfo de la clase trabajadora muy, muy, muy fuerte. Fue como el pico de la discusión. Es más, 2 meses después de la elección esa, la dirección que estaba en ese momento tuvo que renunciar porque no tenía legitimidad en el hospital. Se tuvo que ir políticamente, el municipio dejó de bancarla y se tuvo que ir. Eso fue como un momento muy, muy fuerte de la discusión, donde sinceramente un avance práctico concreto no logramos, porque no es que hubo un aumento real del salario, hubo un acomodamiento de la escala salarial solamente para algunos, de 200 o 300 pesos, que fue realmente igual un triunfo, ¿no? Pero no fue un avance concreto. Sí fue un avance político, porque logramos organizarnos como nosotros queríamos.
Hoy somos más de 130 trabajadores que estamos organizados en ATE y que seguimos bancando la estructura de ATE, que aún sigue siendo sin ser reconocida por el municipio. Sí por el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero no por el municipio de Lomas de Zamora, que no nos hace el descuento por recibo de sueldo. Entonces, otro avance, por ejemplo, que surgió en el transcurso de la lucha, es que los compañeros nuestros pagan voluntariamente la cuota sindical. No es que como a la mayoría le viene el descuento automático del recibo, sino que va el secretario de Finanzas de ATESUR, se pone en el hospital, que lo quieren echar por lo general, el director siempre les dice: no tenemos mesa, no tenés representación, te tenés que ir, y los trabajadores vienen voluntariamente y le dan los 50 pesos, que es el estipulado que hicimos para que se pagara algo en función de la cuota sindical, y lo pagan. O sea que hay una voluntad concreta de los laburantes de decir: yo te pago porque yo banco esta estructura, y es realmente muy fuerte también verlo eso. Entonces ese avance político sí es concreto y es real. También tenemos que reconocer que después de eso, realmente después de tantos años de acostumbrado a lo que es el sindicalismo en la Argentina, la mayoría de los compañeros ha descansado en que una vez que están elegidos los 10 delegados son los que van a ir a reclamar por el conjunto de los laburantes del hospital. Entonces, a partir de esa época hasta mediados de marzo, abril, hubo como una baja en la lucha, y nosotros todos los días estamos reclamando, más que nada, no reclamando, sino que estamos luchando para que se den asambleas masivas, en el sentido de que los compañeros discutan qué es lo que quieren del sindicato. Nosotros no somos mediadores o no somos administradores de la tarea sindical en el hospital, sino que lo que venimos a hacer es a representar la voluntad de los trabajadores. Entonces, si tenemos una asamblea de 50 laburantes que dicen qué es lo que quieren, nosotros podemos representar de una manera más clara y podemos ir a decir al municipio: tenemos la representación de tal asamblea, de que nos ha dicho que tenemos que reclamar tal sueldo. Entonces es mucho más fuerte a la hora de el reclamo, ¿no?, frente al municipio y frente al intendente. Por suerte, a partir de este año, a partir de algunas situaciones puntuales, por ejemplo, que ha habido persecuciones por el tipo de organización que tenemos. Por ejemplo, particularmente a mí me han dicho: me van a echar por organizarme, no podés estar en la asamblea, tenés que estar trabajando. A otros compañeros los han sancionado, nos han hecho notas realmente muy bajas del tipo: tal persona está utilizando esto de manera política o en función personal, o que abandonamos pacientes. Y la verdad que no es así, porque nosotros somos trabajadores que estamos todos los días. Yo estoy en una guardia 24 y en la 24 tengo que, por ejemplo, en algún momento dejar de comer o dejar de descansar en el momento que me toca descansar para ir a charlar con algún compañero, o irme otro día hasta, yo vivo en Berazategui, irme hasta Ingeniero Budge, 2 horas de viaje para alguna reunión. Otros compañeros que hacen lo mismo, dejan otros trabajos para poder hacer una reunión. En ese plano nosotros tratamos de organizarnos. Ha habido persecuciones, amenazas, maltratos. Los compañeros ven que nosotros estamos todos los días en el hospital y realmente no reconocen esas persecuciones, y por suerte este año estamos empezando como a renacer las asambleas. Hace una semana tuvimos una asamblea realmente muy buena de 60 compañeros, y por suerte lo que se dio en esta asamblea es que empezamos a coordinar con SICOP de Lomas de Zamora, algo que no podíamos hacer, y se da una legitimidad mucho más fuerte. No sé si todos saben, pero SICOP es el gremio, el sindicato que representa específicamente a los profesionales de salud. Por lo general se dan como discusiones separadas. En el hospital también se da esta identificación a veces de clase, de que los profesionales hasta se organizan en un sindicato separado, tienen sueldos separados, tienen orgánicas separadas. Acá hay varios médicos y profesionales y que también se dan cuenta, y también hay no profesionales o en algunos casos enfermeros que sí son profesionales, pero se relacionan de manera diferente. Es como un microclima de lo que pasa en la sociedad capitalista, de que hay clases, el médico es el director, es el jefe de servicio, es el hombre muchas veces, que tiene una relación vertical con el resto de los laburantes,
Y eso atraviesa también las lógicas del hospital. Por eso toda esta lucha la venían llevando los no profesionales y los médicos casi quedaban como apartados de la lógica. Un médico cobra 2 o 3 o 4 veces más lo que cobra un enfermero, entonces casi como que no le importaba lo que pasaba en el hospital. Ahora, por suerte, hemos logrado tener cierta coordinación y eso genera una dinámica y una cooperación mucho más fuerte que a las direcciones no les gusta, claramente. Y vemos, bueno, en el futuro cómo se va a dar esta lucha en principio, pero por suerte va como va encaminada en ese camino. Bueno, un poquito ya venía hablando esto de que este era el contexto más o menos de la lucha de lo que veníamos dando durante el último año y medio, que realmente es muy fuerte para lo que es una comunidad como el ingeniero Budge. Es interesante verlo, el rol que tenemos nosotros como laburantes, que yo ayer escuchaba a Jorgelina y a Victoria, que es muy interesante lo que explicaban ellas el modelo médico hegemónico, y nosotros a veces no, siempre lo vemos en el hospital, cómo se materializa de manera muy concreta. Esto que decía recién del médico, por ejemplo, en el caso nuestro, que es el director, casi siempre es el director de los hospitales, que tiene una práctica muy vertical con el resto de los trabajadores del hospital. Por ejemplo, yo estoy en la guardia y tengo que respetar lo que dice, ya no el médico, sino el médico que tiene algunos años más que yo en la profesión. Los enfermeros tienen que respetar lo que dice el último médico del hospital. Y así se da en todos los ámbitos del hospital. Y es muy fuerte ver cómo se da esta dinámica del modelo médico hegemónico y cómo nosotros tenemos que luchar, no solamente en el ámbito sindical, sino en el ámbito cultural, en este caso, para romper todas estas trabas y terminar teniendo un discurso único de que somos todos laburantes, que todos estamos precarizados, de que a todos nos afecta la lógica capitalista y que en última instancia terminamos nosotros totalmente enajenados de nuestra práctica, nos formamos para un trabajo, para tener una práctica cotidiana concreta y en el hospital no se puede dar nunca, porque tenés sueldos realmente de miseria. A eso agregado que no tenemos insumos, ¿no? Llegado al caso que, por ejemplo, no hay jeringas, no hay medicación necesaria, no hay... Nosotros, por ejemplo, ¿no? Un dato. En un momento dado creo que hace 2 años, llegamos a estar 2 o 3 meses en la guardia del hospital sin respirador. Respirador es un aparato de tecnología importante, pero que es básico para una guardia, porque si llega un paciente que lo tenés que intubar, que lo tenés que dar una respiración asistida porque tiene un paro respiratorio, no lo podés hacer. Entonces lo tenés que hacer de manera manual. Hacerlo de manera manual, 5 minutos, realmente es agotador. Entonces, para el trabajador, ¿no? Y la persona depende de la vida de ese aparato. Entonces, después terminamos culpabilizando a nosotros mismos porque no podemos asistir a ese paciente, y en realidad es porque el Estado no brinda las condiciones básicas para que nosotros no podamos hacer una atención como corresponde. El último miércoles, por ejemplo, se cortó la luz en el barrio, se cortó la luz en el hospital, y no sé qué directiva hay que no está conectado el generador eléctrico de manera automática. Estuvimos 5 minutos sin electricidad en el hospital. Hay una terapia intensiva en el hospital, que hay chiquitos con respiradores todo el tiempo. Imagínense, se corta la luz 5 minutos, hay que salir corriendo a darle respiración manual a esos chiquitos. 15 pacientes hay en la terapia y a veces hay 2 enfermeros. Tenés 3 pacientes con respirador, tenés 2 enfermeros, tenés que elegir de a uno cuál tratás. Y los enfermeros después sienten culpa, ¿no? De por qué no los pueden atender a ese paciente. Entonces, esas condiciones son realmente muy difíciles de tratar, muy difíciles de sobrellevar, y hacen que por ejemplo, a nosotros nos terminan culpabilizando que estamos reclamando por nuestro sueldo y no queremos atender a los pacientes, y en realidad no es eso que no queremos atender a los pacientes. Queremos tener un sueldo digno, queremos tener condiciones dignas de laburo, queremos tener una situación digna, no solo para nosotros, sino para los pacientes. Ahora estamos en invierno, por ejemplo, y los pediatras, son 3 pediatras en la guardia, y llegan a atender a 200 pacientes por guardia de 24 horas. En un barrio donde todos los chicos tienen bronquiolitis. Ayer hablaban los chicos también del laburo barrial,
y un pibe que vive en una casilla que no tiene agua potable, que no tiene calefacción, que tiene techo de chapa y piso de tierra, es lógico que tenga bronquiolitis. Nosotros lo podemos internar, puede estar una semana, se puede hasta mejorar, pero lo mandamos al mismo barrio que tiene las mismas condiciones que le generaron la causa. Entonces podemos hacerlo 20 veces y ese chico va a volver al hospital 20 veces. Entonces nuestra práctica y nuestro reclamo no es solamente por nosotros, sino es por el conjunto de la sociedad. A veces es muy difícil hacer llegar este mensaje a los laburantes, pero nosotros en general tratamos de hacerlo. Hoy por hoy estamos reclamando por una práctica reivindicativa concreta, pero por ejemplo el otro día escuché a una compañera que es enfermera y que es de base, que no está organizada en otro espacio y que no tiene quizás las herramientas teóricas y políticas para acceder a esta práctica, pero ella sola estaba discutiendo el tipo de organización de los turnos del hospital, ¿no? Como por ejemplo les daban turnos a 3 meses, a septiembre. Hoy le daban un turno de pediatría a septiembre. Y decía, una mamá que quiere hacer el control de salud de su chiquito y le dan de acá a septiembre el turno, realmente es impracticable eso, ¿no? Por lo general, toma el turno en septiembre, no viene porque pasó cualquier cosa, no viene, ese turno se pierde y hay otro chiquito que no accede a ese turno. Entonces, de 15 turnos que se dieron, el médico termina atendiendo a 10 y hay 5 que no se atienden, ¿sí? Y eso hace que ese chiquito que no fue al consultorio claramente vuelva a la guardia. Y vuelve a la guardia por una situación que podría haber ido al consultorio. Y termina esperando 4 horas por una patología que era totalmente tratable en consultorio, que era prevenible, y quizá si se llega a atender en el consultorio se lleva otra cosa, una varicela o cualquier cosa, se lleva de la guardia, termina cansando al médico, como decía también ayer, que el médico termina enojado con el paciente que viene a las 2 de la mañana por una angina. Dice esta mamá que viene, que lo descuide, que viene por un chiquito por una angina y que no fue al consultorio. Pero es porque la mamá tampoco consiguió el turno. Entonces genera un enfrentamiento de clase realmente muy fuerte y que nosotros no lo podemos ver, o que es muy difícil de ver en todo caso. Pero en concreto, esta compañera lo estaba criticando. Quizá nuestra tarea como trabajadores, para tratar de ir redondeando, es esa, ¿no? Empezar por una reivindicación quizá económica y bien práctica del sueldo y de los insumos, pero terminar o avanzar en la crítica más política de un sistema que es el que nos impone una forma de vivir totalmente enajenada, que es el capitalismo, y también criticar al Estado, que a pesar de que nosotros somos laburantes de trabajadores del Estado, tenemos que hacer la crítica de que el Estado termina siendo legitimador de esa práctica y a la que tenemos que nosotros dar una respuesta y una propuesta alternativa que sea realmente de las bases, que realmente sea antiburocrática, que sea democrática y que sea de los trabajadores. Así que, bueno, eso. Gracias. Hola. Bueno, yo soy trabajadora social, me llamo Dora y soy parte de la comisión directiva de SICOP de Lomas de Zamora, de la seccional, digamos. Bueno, en principio yo quería aclarar esta cuestión del rol del trabajo social. Si bien es una profesión que está inserta en la división social del trabajo, que nosotros aplicamos políticas sociales, estando en el sector salud, nosotros seríamos parte de lo que serían los profesionales de la salud junto con los médicos, psicólogas y demás. Muchas veces, como decía acá Juan Pablo, también esta cuestión de, te dicen vos sos un profesional de la salud, como diferenciándote del otro, del no profesional,
¿no? También, bueno, encubre, porque muchas veces somos denominados profesionales libres, ¿no? Profesionales que nosotros podemos vender nuestra fuerza de trabajo a quien nosotros querramos. Lo cual encubre que en realidad no somos ningún libre, porque nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo y al vender la fuerza de trabajo no somos libres, por lo cual somos trabajadores. Y al igual que cualquier no profesional de la salud o cualquier persona que viene a atenderse al sistema de salud. Partiendo de esto es que nosotros consideramos que la lucha que damos dentro del sistema de salud es una lucha para mejorar la salud de toda la población. No solamente de nuestras condiciones laborales, pero claramente va a repercutir en la salud de todos, digamos, si mejoramos el sistema de salud. Obviamente que con todo este planteo, si debe ser un sistema único de salud o no, yo creo que, bueno, que como bien decía Facu, está al servicio del capital, que este sistema de salud no funcione como debiera funcionar, porque obviamente se busca mercantilizar el sistema de salud, digamos, como viene. Yo creo que gracias a las luchas que hemos dado durante todos estos tiempos, se ha podido frenar un poco estas situaciones, digamos, de mercantilización. A su vez, la población que nosotros atendemos son poblaciones de una alta vulnerabilidad social, porque quien llega al sistema de salud son las personas que no tienen ninguna obra social, que no tienen prepaga, no tienen nada. Que esto implica que sus condiciones laborales, trabajar en negro, son realmente paupérrimas la situación laboral de las personas que acceden, en el mejor caso de que estén laburando de algo, ¿no? Entonces, por lo cual, la asistencia que nosotros le damos va a ser la única asistencia que pueda llegar a acceder esa persona, esa población. Por lo cual, si nosotros tenemos malas condiciones laborales, vamos a condicionar nuestra práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotros en trabajo social específicamente, nosotros tenemos que repensar todo el tiempo y planificar qué es lo correcto hacer cuando tenemos que abordar alguna situación o queremos trabajar en lo que es la prevención y promoción de la salud. Yo, por ejemplo, trabajo en lo que es más APS. Y si yo no tengo el tiempo y las condiciones como para poder planificar, lo único que hago es reproducir aquello que yo critico, ¿no? De esto de trabajo y asistencia uno tras de otro. Y trato de resolverle de alguna forma el problema que tiene. Y así tengo un montón de compañeras totalmente enfermas, que ahora se llama burnout, tienen términos psicologicistas, el desgaste que te genera el trabajo, de hacer repetitivamente lo mismo sin pensarlo y que después la carga que te llevas terminás quemada, pero terminás desgastada y explotada por no tener unas buenas condiciones laborales que te permitan pensar tu trabajo y repensar y pensar con otros compañeros, ¿no? Por eso esta cuestión de tener bien claro de dónde nos estamos parando, ¿no? De decir, bueno, somos trabajadores ante todo. Y esto cómo te va delimitando qué tipo de práctica querés llevar adelante. Bueno, en este caso yo soy parte de la comisión directiva de SICOP, lo cual no implica que podamos dar las batallas libremente, que sean antiburocráticas, porque no, porque es un sindicato burócrata, tiene una estructura fuertemente burocrática donde las compañeros y compañeras que son parte de la comisión directiva responden automáticamente a quien el que está hace 10 años, responden a ellos, a él, sin cuestionar cómo se eligieron esas medidas, sin cuestionar ni siquiera un volante que se reparte o se junta firmas, sin cuestionar nada. O sea, yo creo que hay, bueno, cómo ha afectado en las cabezas de todos que te tienen que decir lo que vos tenés que hacer como trabajador. O sea, estas cuestiones también, por eso también Juan retomaba esto de que fue muy genuina la lucha porque las bases son los propios trabajadores que deciden sobre sus acciones, las acciones que van a llevar adelante. Yo creo que eso es lo que debemos buscar como nuevos activistas sindicales, digamos.
buscar espacios y buscar instancias que democraticen la palabra del otro, para que nosotros como trabajadores logremos que mayor participación de los demás compañeros, porque sabemos que cuanto más reivindicaciones consigamos, van a ser mejores condiciones laborales para nosotros y para la salud de la población y para nosotros mismos. Pero también, bueno, teniendo en cuenta que las reivindicaciones que podemos llegar a conseguir dentro de este sistema capitalista van a ser respuestas que estén acorde a este sistema burgués, digamos. No van a ser revolucionarias, digamos, las respuestas. Porque, bueno, las políticas que nosotros tenemos van a ser acorde al sistema en el cual estamos insertos. Pero bueno, no dejan de ser luchas que hemos dado durante años, o sea, los hospitales se han creado gracias a las luchas que fueron los inmigrantes, anarquistas, socialistas, por eso llamaban el hospital italiano, o sea, gracias a eso es que fuimos conquistando un sistema de salud, obviamente que dentro de ese marco, no dentro del sistema capitalista, pero bueno, los invitamos a organizarse en su lugar de trabajo y que sean partícipes de las decisiones que se tomen y cómo se tomen, qué medidas tomar, porque entendemos que somos profesionales de salud y tenemos que bregar porque sea una salud para todos, digamos, o sea, que logremos eso, salud para todos. Bueno, nada más. Buenas noches. Les traigo malas noticias. A los 22 años empecé a trabajar en la salud, después de trabajar muchos años en fábrica, paralelamente con la universidad, entré a trabajar en el Hospital Alvear como técnico de laboratorio. Después, si quieren brevemente cuento la lucha. La lucha es una historia de lucha donde, bueno, tuvimos victorias y derrotas, pero me parece que hay un tema que es muy importante ya que hablamos de la salud. Deberíamos definir algunas cuestiones. La salud es una salud de clase, ¿sí? Hay una salud para ricos y una salud para pobres, o para gente común o para habitantes comunes de este país y de todo el mundo. La gente que tiene dinero va a tener una salud de calidad, una hotelería adecuada, y aquel que no la tenga, yo sigo trabajando a pesar de haberme jubilado, trabajo en una municipalidad también, y el que no tiene plata va a parar a una habitación mal limpiada porque hubo otro paciente 10 minutos antes, va a estar en una cama durante 12, 14 y hasta 24 horas sin una atención adecuada, va a recibir la limosna, las migajas de un Estado que no se preocupa por dotar a los habitantes, como decía el compañero, como decían los compañeros, de una salud de calidad, de una salud adecuada, de una salud de clase, una salud para todos igual. Nosotros como trabajadores, lo primero que vemos es que nuestro sueldo no es digno, porque como decían bien los compañeros, somos proletarios, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y nosotros no podemos determinar, a pesar de haber tenido muchos años de estudio, no podemos determinar qué salario nos corresponde por la tarea que desempeñamos. En la década del 70, yo empiezo a trabajar con una dictadura militar, una de tantas. Estaba Onganía, Levingston, Lanuse, y después vino un periodo corto de gobierno democrático, que duró menos que una lava al sol. Durante todo ese tiempo, la realidad que cuentan los compañeros tendría que decir que es exactamente la misma. Yo empecé a trabajar por cooperadora. Las cooperadoras de los hospitales municipales pagaban los sueldos de parte del personal porque no había partidas municipales por falta de presupuesto. Tampoco había presupuesto para gasas, algodón y algunos insumos, cosa que motivó algunas luchas que ganamos y otras que perdimos. La realidad del trabajo en la salud, después que me fui del hospital, un pequeño comentario,
Todos los que fuimos delegados en esa época y los que siguieron trabajando desaparecieron todos, y los pocos que nos salvamos es porque nos fuimos de la municipalidad antes que viniera la dictadura de Videla. El sindicato se encargó, el sindicato en aquel entonces se llamaba Unión Obrera de Empleados Municipales, donde uno había sacado a tiros al otro, o sea, Allende había sacado a tiros a la Termine, y ahora, oh casualidad, están juntos y son como hermanos, y en realidad en aquella época eran dos facciones de lo que en algún momento se llamó la AAA, era Juventud Sindical Peronista. Estos personajes manejaban la política armados, venían armados al hospital, por supuesto hemos sido amenazados y bueno, zafamos más de una vez, gracias a la solidaridad de los compañeros, y como ven, nada cambia. Cambian los nombres, cambian los rostros, ahora ya no son más Unión Obrera de Empleados Municipales, se cambiaron el nombre, pero siguen siendo exactamente lo mismo. La burocracia es burocracia a través de toda su historia y lo seguirá siendo. Son servidores de los poderosos, nunca son servidores de los trabajadores. Y cuando uno pretende servir a los trabajadores, se encuentra con que esta gente despide, amenaza, golpea. Brevemente les cuento, hoy estuvimos en una empresa Petinari que no tiene que ver con la salud, pero después se van a dar cuenta que sí tiene que ver con la salud de la gente. Los compañeros están en la calle, 186 compañeros despedidos que están tratando de que la solidaridad de la Ruta 200 les dé el alimento que les correspondería y la salud que no tienen, puesto que la fábrica estaba instalada en donde estaba la fábrica Barta, que tiene a todo el barrio contaminado con plomo, con una enfermedad que se llama saturnismo, que entre otras cosas produce cáncer, infertilidad, impotencia a los hombres y otras cosas más. Esta lucha, al igual que la del IER, está, como siempre, regenteada por un sindicato que manda a las patotas a golpear y no respeta la voluntad ni la decisión de los trabajadores. En mi época pasaba exactamente lo mismo. Para no amargarnos tanto, la solución es casi siempre la única, pelear. Nosotros nos organizamos, sacamos las cooperadoras, en aquel momento logramos eliminar que las cooperadoras le paguen la plata al personal, conseguimos que todos los personales de las cooperadoras, unas 1.500 personas, pasaran a planta en la municipalidad. Y a raíz de esa pequeña lucha, después terminamos siendo elegidos delegados. Las asambleas del Hospital Alvear eran en el aula magna de unas 600, 700 personas. Había más de 1.000 empleados en todo el hospital, lo cual obviamente nosotros conseguíamos tener el hospital medianamente ordenado gracias a que la gente no solo nos apoyaba, sino que nos indicaba las medidas de lucha a seguir adelante. El hospital fue tomado muchas veces y la dictadura nunca pudo entrar al hospital. Secretamente teníamos el apoyo del director, que era un burgués, no sé, bueno. En realidad él lo que quería hacer era una parte edilicia que tenga toda la mejor hotelería para que los ricos vayan allí y le paguen a los pobres que se seguían atendiendo. Esto es textual, Osvaldo Rodler se llamaba el director, para que los pobres se atendieran con la misma tecnología, pero en salitas más pobres como tenía el hospital. El hospital es un hospital, era, porque lo cerraron, se ve que nunca lo pudieron tener, era un hospital de agudos de primera categoría y tenía cosas muy importantes. Ahí estaba Aarón Kaminsky, o sea, la gente de mucho dinero iba a atenderse allí y sacaba lo que en aquel momento se llamaba un certificado de pobreza. Los pobres se negaban a pedir ese certificado de pobreza, pero la gente que tenía plata iba y lo sacaba. Entonces no pagaba la cooperadora, el que tenía plata, y el que no tenía plata juntaba moneditas y pagaba todo lo que podía. Digo, estas vergüenzas se siguen repitiendo hoy en día. Yo trabajé en medicina laboral, claro, ahora son fundaciones.
trabajamos haciendo medicina laboral, trabajé haciendo higiene ambiental, o sea, íbamos a las empresas, y las patronales se ocupan especialmente, como decían los compañeros, de que los trabajadores vayan a trabajar. Las enfermerías de las empresas tienen 2 o 3 pastillitas, un antiinflamatorio, un calmante, y cuando un obrero va con un dolor o con un problema, le dan el calmante, el antiinflamatorio y anda a trabajar. Si sigue insistiendo, recién lo mandan a la RT. La RT es un invento, otro de los tantos inventos del capitalismo, en la cual se le pone un precio a la vida. Antiguamente, cuando un laburante tenía un accidente, no había un tope, dependía del accidente, y ahora, con esta nueva modalidad de las RT, si yo me corto una cuarta parte de un dedo vale 20.000 pesos, si me lo corto todo vale 50.000. Así es la vida de las personas cuando trabajan. Cada pedazo de tu cuerpo tiene un valor que se cotiza en el mercado. Y aún así, las empresas, las asesoras de riesgo, se niegan en muchísimos casos a pagar ese monto que ya está establecido. Antiguamente había que hacer juicio, que ahora no hay que hacerlo, pero igual las empresas se niegan a pagar porque siempre buscan alguna artimaña que les permita zafar de algo que es tan elemental como si uno queda lisiado, corresponde una indemnización. Sobre todo porque, aclaremos este detalle, que la mayoría de las empresas no cumplen con las higienes de salubridad, seguridad y todas las medidas que deberían implementar. Como miembro del área de la salud, me parece que la lucha sigue siendo la misma que todos los demás sectores de este país. No vamos a cambiar esta realidad si no cambiamos la sociedad en la que vivimos, pero primero debemos cambiar nuestro modo de apropiarnos de la subjetividad de esa sociedad. Porque yo trabajo brindando un servicio. Yo, como todos ustedes, como todos nosotros que estamos acá, somos servidores públicos. Muchos compañeros tratan mal a la gente porque ganan poco. Nosotros creemos que tenemos que pelear para ganar más, pero nuestro trabajo es esencialmente humano y por esa humanidad nosotros debemos pelear para cambiar esta sociedad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los compañeros que expusieron. Queríamos abrir el micrófono a las preguntas que tengan o aportes. Quizás alguien tiene también una experiencia para contar brevemente. Fueron muy claros. No, pero la idea también es que exista este intercambio. No sé si... Ahí va. Sí, ¿querés acercarte? ¿Qué tal? Buenas noches. Tenía una preguntita para el delegado de ATE. Si ustedes siguen haciendo las asambleas que vos decís, y si en esas asambleas participa también la comunidad, porque vos decías, y es cierto esto, que lo que uno consigue para los trabajadores de la salud también redunda en un beneficio para la comunidad. Y es muy interesante cuando en las asambleas participa también la comunidad y entienden qué es lo que uno está pidiendo, porque uno está pidiendo mejoras para los salarios, pero también condiciones de trabajo, que es para ellos en realidad. Y ellos apoyando esa lucha es muy importante para todos. No sé si eso sucede en el hospital. En realidad es lo que buscamos nosotros, que haya una apropiación por parte de la comunidad de la problemática del hospital, que es la problemática de todos, como decís vos. Es muy difícil, primero que los compañeros del hospital también se apropien de esa idea de que la comunidad no es solamente lo interno del hospital, sino el barrio en este caso. Se han dado situaciones de, por ejemplo, algunos vecinos, porque muchas veces las asambleas las hacíamos en el hall de espera. Entonces, muchos pacientes, al escuchar la asamblea y al entender la dinámica y los problemas del hospital, te terminaban apoyando y algunos opinaban y terminaban, muchas veces diciendo, tienen razón, los apoyamos a ustedes.
no es lo común, no es lo que siempre pasa, pero ha habido casos de eso. Y sí, algo muy interesante es que se dio en el primer momento, cuando nosotros empezamos con la discusión, hicimos algunas volanteadas en el barrio y hubo un interés nuestro de explicarle a la gente que venía a atenderse al hospital de lo que estaba pasando, y muchos de los usuarios, de los pacientes del hospital, no se quejaban con nosotros. Hubo casos de pacientes que se fueron a quejar a la municipalidad. A la municipalidad se fueron a quejar de que el hospital estaba funcionando mal porque no les pagaban a los trabajadores, porque no había insumos, que eso realmente fue un orgullo muy grande para nosotros porque llegaba claro el mensaje. No fue lo común, no fue lo que se dio siempre, pero hubo casos donde si uno lleva el mensaje de manera clara y no de manera autoritaria, sino tratando de que los demás se apropien de lo que estamos diciendo, se da en algunos casos. Gracias. Y otra preguntita así, para la compañera de CICOP, si también lucha... ¿Me permitís que agregue un pequeño detalle? En la década de 70 las asambleas eran con los pacientes también, eran abiertas, pero una de las victorias del enemigo es el individualismo y es separar a los trabajadores de la gente como si nosotros fuéramos dos cosas diferentes. En la mayoría de los trabajos hay hoy en día hasta 2 y 3 sindicatos y gente precarizada o tercerizada. Eso hace que las luchas sean más difíciles de integrar con la sociedad. En otra época era fácil. Nosotros íbamos al albergue Warnes, que estaba enfrente del hospital, y la gente del albergue Warnes venía y se integraba al hospital. Y cada vez que nosotros tomábamos el hospital, muchos de ellos eran mafiosos, pero nos venían a hacer el aguante. Sí, gracias. A la compañera de CICOP que me dice que atienden, participas de APS, sos integrante. Sí. Si esto también funciona en las unidades sanitarias, porque esta realidad que estábamos hablando de la división, se ve mucho también en las unidades sanitarias, donde a lo mejor la población de los profesionales y trabajadores de la salud son a lo mejor 6 personas y en esas 6 personas hay 5 sindicatos. Entonces ahí es muy difícil, mucho más difícil que en el hospital. Pero digo, integrar esa lucha de cada una de las unidades que refieren al hospital, si eso se integra, se logra la integración de la lucha con los trabajadores. Nosotros, si bien cada unidad sanitaria se maneja con un jefe y una especie de puntero, que es elegido por la gestión de turno, por lo cual siempre tenés a alguien que te esté persiguiendo al momento que vos querés generar una asamblea, unas cuestiones así. Sí se han logrado por ejemplo, nosotros en el consultorio, uno va hablando con cada, digamos, persona que se viene a atender, que se dice paciente, ¿no? Que para mí está mal llamado paciente. Y logra que sí, que nosotros siempre tratamos de hablar con las personas que vienen a atenderse, de que en algún momento vamos a necesitar que ellos nos apoyen y que vamos a hacer paros y que si esto no se mejora, y que esto lo hacemos por ellos también, no solamente por nosotros, porque hablamos siempre de esta migración que hay de los profesionales al sistema privado. ¿Y qué implica esto? Desmejora lo que es la salud o la atención en la salud de las personas que más lo necesitan. Y bueno, entonces como que le explicamos, nos tomamos el tiempo para explicarles a cada uno. A su vez también nosotros como trabajadoras sociales y los psicólogos pudimos crear un espacio de capacitación cada 15 días, en el cual nos juntamos todas las trabajadoras sociales de todas las unidades sanitarias. Entonces en ese espacio también es un espacio de capacitación y también de pensar intervenciones en la cuestión de condiciones laborales. Así que bueno, ese es nuestro espacio de conexión, digamos, entre todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte, alguna pregunta, algo? Ahí va. Yo en realidad quería contar un poquito, yo soy residente de Capital Federal, de un hospital que se llama Piñero. Soy residente de primer año, nada, vengo a caer, empezó hace 2 semanas la residencia, así que caí en un conflicto medio de garrón, por decirlo así,
pero voy a contar brevemente las cosas que vienen pasando allá, que también son de persecución gremial, de castigo, por decirlo así, de las autoridades del hospital hacia un grupo de residentes que se estaban organizando y que estaban tratando de modificar ciertas cuestiones para que no cambiara el programa de la residencia y varias cuestiones que vienen al caso de cómo está formada la residencia de medicina general. Nada, no voy a entrar mucho en detalle de eso porque es un quilombo realmente, pero lo que sí quería comentar era que, bueno, producto de ciertas medidas organizativas que tuvieron los chicos de la residencia, mis compañeros residentes superiores, digamos, la medida que tomaron las autoridades fue separar al grupo de la residencia, dejando a una residencia en un centro con las condiciones garantizadas para la formación de todos los residentes, digamos, desde primero a cuarto. Y en el otro centro lo que tomaron la decisión fue de primero anunciarlos de revoltosos y segundo separarlos en dos grupos, no garantizando la cantidad de residentes que tiene que haber por centro de salud y por ende no garantizando la formación de los residentes más chicos, digamos, o sea, de mí y de otros compañeros que están en segundo, en tercero, otros compañeros de primero. La situación es bastante conflictiva porque las autoridades hablan de que esto es una medida pedagógica, que, o sea, se respaldan en eso, de que nosotros tenemos que aprender y que es una medida formativa para nosotros, para enfrentar las adversidades, y nos mandan a un centro de salud completamente vaciado, donde el centro de salud está perfecto. Nuestra residencia no estaba en condiciones para recibir a los residentes, o sea que nos asignaron un espacio que no tenía las condiciones para la residencia y por ende no tenía las condiciones para la formación. Se entiende que los médicos residentes, para todo el que no conozca el sistema, somos profesionales en formación. Entonces, se entiende que tienen que estar garantizadas cuestiones mínimas, como por ejemplo que tengamos residentes superiores que nos supervisen, que tengamos condiciones de trabajo adecuadas para poder aprender la especialidad. Bueno, de por sí eso no estaba garantizado. En un centro dejaron a 4 residentes de cuarto año y en los centros, los otros 2, digamos, dejaron un residente de cuarto año en cada uno. Y de esta manera, digamos, lo que hacen es justamente no permitir que la residencia se forme de correcta manera, digamos, ¿no? Por otro lado, esto fue una decisión totalmente autoritaria, donde no mediaron ningún tipo de conversación ni de, decisión de alguna manera conjunta con el cuerpo de residentes y con los jefes de residentes, sino que con un grupo, como digo yo, se lo benefició por estar más acorde a las políticas o más políticamente correctos con la dirección del hospital y con la dirección de los médicos residentes o de la residencia de medicina general, y por otro lado dejaron apartados a todo el grupo, a todo el otro grupo que lucha por mejores de las condiciones laborales, lucha porque las guardias sean de 12 horas, porque lucha por un montón de cuestiones donde también involucran lo que yo decía hace un ratito del programa de medicina general. Por otro lado, obviamente los residentes no se llamaban, no eran llamados revoltosos, digamos, porque sí, sino porque eran justamente el grupo más organizado y nos prohibieron reunirnos a los dos grupos, hicieron un montón de medidas de manera, hablada, porque obviamente que ninguna autoridad puede firmar en un papel que vos no te podés juntar con tus compañeros, pero diciéndole a nuestros jefes de residentes que no podíamos juntarnos, entonces nuestros jefes de residentes tenían que hacer lo que las autoridades decían. Bueno, esto hizo que muchos de los residentes se volvieron a organizar, juntándose nuevamente por fuera del horario de trabajo, para lograr nuevamente vencer esa medida autoritaria de las autoridades y mediante cartas, realizando igual medidas que tenemos a nuestro alcance por ser
profesionales de la salud en formación, pero que no somos trabajadores, no somos considerados trabajadores. No sé, o sea, no, yo sí me autodenomino trabajadora y mis compañeros también, pero para la ley nosotros no somos trabajadores, sino que somos becarios o tiene una figura legal similar. Entonces, nuestras condiciones de exigencia son distintas o nos tenemos que parar de una manera, desde otro lugar. Todo esto lo digo igual desde mi máxima ignorancia, porque yo caigo en esta situación y todo esto lo fui escuchando de mis compañeros que se vienen organizando de esta manera, pero lo quería comentar para que también se sepa que, digamos, que pasa esto en un montón de lados y, bueno, producto de esta situación, nuestros compañeros se organizaron, o sea, mis compañeros nos organizamos y mediante cartas, firmas de diputados, de senadores, no sé, firmas que logramos de la comunidad y un montón de cosas, logramos que por lo menos nos trasladen nuevamente al centro donde estaba funcionando antiguamente la residencia hasta que el otro espacio se pueda construir o se pueda poner en condiciones para recibir nuevamente la residencia. Nosotros eso lo vemos como una pequeña victoria dentro de lo que está mal igual, porque entendemos que, además de comentar también que otro de los argumentos de las autoridades frente a esta decisión era agrandar los espacios de la residencia de medicina general. A lo que nosotros contestábamos es, abrir más puestos de trabajo sería también agrandar la residencia y no separar un grupo y hacer que trabajen 6 personas cuando deberían trabajar 12, digamos, por poner un ejemplo pequeño. Pero bueno, logramos eso producto de la organización de nosotros mismos, digamos, pero muy desde abajo y de una manera muy, muy autogestionada, no durmiendo, logrando juntar firmas, juntándose con autoridades para tratar de vencer entre ellos mismos los argumentos que ellos mismos ponían. Pero bueno, era eso que quería comentar brevemente, aunque se me extendió porque era más difícil explicarlo. Es muy interesante lo que plantea Agus, digamos, porque es una realidad la de los trabajadores residentes. Yo soy residente también. Tenemos un contrato que es una beca, entonces quedamos afuera de todo tipo de protección laboral, digamos, no tenemos casi cobertura laboral, no podemos, no tenemos casi ninguno, muy pocos derechos de los que figuran para el resto de los trabajadores de la salud. Complejiza mucho la situación de los residentes, que somos trabajadores y que terminamos ocupando lugares que son estratégicos para el sistema de salud, donde se requiere atención con mano de obra muy barato. Lo que le pasó a Agus, le pasó a muchas residencias. En Moreno hay un caso muy particular de que también fragmentaron la residencia, la dividieron en 3 espacios. Al día que van a presentarse los compañeros del espacio a trabajar, o el espacio nuevo, se cayó el techo de la sala. Digamos, lo mandan a cualquier lado. ¿Por qué? Porque somos mano de obra barata, porque tenemos una flexibilidad laboral muy grande y porque no tenemos casi amparos gremiales. El sector residente está muy poco sindicalizado. Lo que sí tenemos fuerte, que supo ganar muchas batallas, son los espacios asamblearios autoconvocados. Está la Comisión Provincial de Residentes en Provincia de Buenos Aires y también tiene una asamblea de residentes en Cava. Yo participo de la Comisión Provincial de Residentes y logramos conseguir guardias de 12 horas o guardias de 24 con descanso posguardia. Logramos conseguir que se ponga un tope de máximo de guardias por mes, porque, no sé, un compañero entraba a una residencia de cirugía y por ahí tenía que hacer 12 guardias por mes, es decir, más de 3 o 4 guardias por semana tenía que hacer. Y también lo que fundamentalmente conseguimos es que nuestros aumentos están homologados con las paritarias de SICOP, que es el Sindicato de Profesionales de Salud. Si no, antes te aumentaban lo que se les cantaba al Ministerio de Salud, porque dependemos de ello. Entonces, lo importante de esto me parece es que, más allá de no tener una protección sindical o gremial, con la organización desde abajo, pudimos conseguir muchas victorias, marchando, movilizando, haciendo el aguante ahí en el frente del Ministerio de Salud, hasta que salga alguien, hasta que nos den una entrevista. Es la única manera que tenemos los trabajadores, sobre todo los que estamos más precarizados como los residentes, de conseguir reivindicaciones para nosotros. Bueno, nada más.
Bueno, un fuerte aplauso a estos expositores.